Vamos a revisar entonces en qué consiste esto de las funciones base. Nosotros ya estudiamos que un grupo tiene unas ciertas operaciones, que en el caso de referirse a la simetría, esas operaciones de simetría corresponderán con los elementos del grupo. Esos elementos del grupo pueden ser representados por matrices y a esas matrices que representan a esos elementos del grupo se les conocen como representaciones. El número de representaciones irreducibles de un grupo está determinado por el tipo de operaciones de simetría que tiene el grupo, además del número de elementos que tiene ese grupo. Eso determina unívocamente el número de operaciones de representaciones. Y el número de representaciones es exactamente igual al número de clases que tiene un grupo. Por ejemplo, el grupo C3B que hemos estado estudiando tiene 3 clases. La clase identidad, la clase de rotaciones y la clase de planos de reflexión. Y tiene 3 representaciones. La representación simétrica gamma 1, la representación antisimétrica gamma 2, ambas de dimensión 1, y una representación de dimensión 2. Que en este caso la representación de dimensión 2, si la miramos en términos de funciones base, sería una representación degenerada. Ya miraremos por qué. Ahora, así como existen representaciones que corresponden a matrices, también podemos hablar de unas funciones asociadas a los grupos. Y esas funciones asociadas a los grupos, asociadas a las representaciones que corresponden con la simetría del grupo, se le conocen como funciones base. Y estas funciones base están definidas para un cierto elemento del grupo, donde estos elementos del grupo pertenecen a una cierta representación gamma sub n que tiene una dimensión Ln. Por ejemplo, en el caso del grupo C3b tenemos la representación identidad que tiene, la representación simétrica que tiene dimensión 1, la representación antisimétrica que tiene dimensión 1 y la representación bidimensional que tiene dimensión 2. Entonces, el número de funciones que corresponden a una función base es exactamente igual a la dimensión de la representación. Esas funciones base las representamos con un ket, donde este ket tiene 2 elementos. Un primer elemento para recordarnos cuál es la representación. O sea, este primer elemento que está aquí nos recuerda cuál es la representación. Y este elemento que está acá nos recuerda cuál es el partner. El partner o el socio se le llama a la función dentro del número de funciones que están definidas para esa representación. Acuérdense que el número de funciones que están definidas para la representación depende de la dimensión de la representación. Entonces, hay tantos partners como el número de la dimensión de la representación. Entonces, estos 2 elementos me identifican una función base. La función de base tiene entonces 2 elementos que la identifican. Uno, que es la representación, y el otro elemento, que es el índice asociado a la función partner. Ahora bien, yo asocio un operador de simetría asociada a la operación de simetría. Si la operación de simetría es R, entonces el operador de simetría lo simbolizo por un P gorrito sub R. Estas funciones base cumplen con esta característica, que cuando el operador de simetría actúa sobre la función base, entonces obtengo una combinación lineal de funciones base. Es decir, no hay otra forma. Si yo tengo una función base y hago que sobre esta función base actúe un operador de simetría, el resultado va a ser una combinación lineal de las funciones base, es decir, de los partners que corresponden con esa representación. Ahora, algo que es muy interesante acá y es parte de lo que se encuentra cuando desarrollamos el concepto de función base, es que estos coeficientes que representan a la combinación lineal corresponden con una matriz, y esa matriz es exactamente una representación del grupo. Es decir, que esto que está acá, estas matrices, yo encuentro para todas las operaciones de simetría, las matrices, estos elementos, estos coeficientes, y los organizo de forma matricial, esos coeficientes me van a dar lugar a mi representación matricial.
bueno, valga la redundancia, una representación matricial. Eso quiere decir que nosotros deberíamos poder encontrar estos elementos en términos de el operador de simetría actuando sobre la función base. Y eso se encuentra porque resulta que estas funciones base tienen una relación de ortonormalidad entre sí. Es decir, solamente te va a dar magnitud de 1 el producto interno cuando haces un producto interno de la misma función base con ella misma. Eso te va a dar 1. En otro caso te va a dar 0. Y esta relación de ortonormalidad de las funciones base hace que nosotros podamos extraer estos coeficientes. Por lo tanto, estos coeficientes que van a determinar una representación matricial se obtienen aplicando las operaciones de simetría sobre las funciones base. Entonces tenemos que ver cómo es eso, o sea, cómo yo le aplico una operación de simetría a una función. Y para poder ver cómo le aplico la operación de simetría a una función, vamos a mirar estas operaciones de simetría en el siguiente contexto. Les muestro rápidamente y comenzamos a trabajar. Rápidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar las operaciones de simetría actuando sobre un objeto. En este caso vamos a seguir con el grupo C3b y las operaciones de simetría del grupo C3b la vamos a poner a actuar sobre un triángulo equilátero. Y vamos a observar cuál es el resultado sobre el triángulo. En este caso, el operador actúa sobre un objeto, pero ese operador ahora lo lleva a actuar sobre otra cosa. Yo quiero ver cómo actúan las operaciones de simetría actuando sobre coordenadas. Entonces yo ahora coloco a actuar ese operador sobre coordenadas y vamos a ver qué obtenemos. Ahora, cuando hagamos eso, tenemos que hacernos la pregunta final. Bueno, listo, ya sé cómo actúa sobre un objeto, ya sé cómo actúa sobre una coordenada. Listo, cómo actúa sobre una función. Y vamos a revisar cómo actúa sobre una función. En el caso de una función, básicamente el operador de simetría actuando sobre la función es la función evaluada sobre el operador actuando sobre cada una de las coordenadas. Entonces vamos a comenzar a trabajar en la sesión sincrónica.